Juan Carlos Pérez, representante de Cerro Matoso, y al doctor Bernie Bluman, director de Colombia Accesible. También damos una especial bienvenida a la doctora Berta Inés Franco, representante de Delima Marsh, quien será la moderadora de este panel, Estrategias Gerenciales para el Control Integral de los Impactos del Ausentismo, la Accidentalidad Laboral y el Fuero de Salud. Sean todos bienvenidos, señora moderadora, todo suyo este escenario. Buenas tardes a todos. Bienvenidos entonces al desarrollo de este panel, donde vamos a concluir un poco de todas las experiencias que vimos en la mañana y algunos conceptos que para mi gusto bastante interesantes, nos están demostrando que sí se puede y además están visibilizando un problema que las empresas, considero, no lo habían dimensionado, como es el ausentismo por enfermedad común. Es un honor realmente compartir con mis compañeros panelistas. Vamos a empezar este proceso con una reflexión que habíamos pensado entre todos que íbamos a hacer una pregunta y que cada uno la iba a responder, pero encuentro que con todas las intervenciones que hicieron las empresas esta mañana y toda esa introducción que nos hicieron desde Presidencia de la ANDI, ya prácticamente tenemos unas estrategias, específicamente Hugo y Juan Carlos nos compartieron, y si de pronto después de este resumen alguno de ustedes quiere hacer algún aporte adicional, bienvenido. La primera pregunta surgió del título de este panel: ¿qué estrategia gerencial para el control integral de los impactos del ausentismo, la accidentalidad laboral, el fuero de salud y la importancia de la inclusión laboral de personas con discapacidad están desarrollando en sus empresas? Como les decía, vamos a tomar el atrevimiento de hacer este resumen de todo lo que hemos escuchado, y arranca la primera estrategia: aceptar que existe un problema. O sea, si las empresas realmente reconocen que esa ausencia del trabajador, o por una enfermedad común, o por una incapacidad temporal que no está dejando ninguna pérdida, o por un trabajador que después de sufrir un evento de salud laboral o común se reintegra y tiene o restricciones o recomendaciones o una pérdida de capacidad laboral, está generando no solamente un problema para ese trabajador, para seguridad y salud en el trabajo, sino también para la empresa como tal, desde su productividad, desde su rentabilidad, desde su presentación ante las demás empresas, pues es ganador. O sea que mi primera conclusión sería esa: la identificación y apropiación de la situación de manera precoz. Escuchamos en las diferentes ponencias esta mañana donde hablaban de esa intervención de las personas con muchos días de incapacidad, y también otros decían: tenemos que generar alertas para identificar esos hiperfrecuentadores, esas personas que por un dolor lumbar llevan más de 30 días de incapacidad. Empezar de manera precoz a identificarlo para evitar que se genere esa secuela o que se genere esa opción de continuar incapacitado. Las políticas claras de intervención desde las juntas directivas de las empresas, que este sea un tema de conversación en sus juntas, que este sea algo importante, donde no solamente al final de un año reciban ustedes que tienen 26.000 días de incapacidad, sino que al final ustedes, después de haber participado en todo el proceso, se pueda decir: arrancamos con este indicador y estamos terminando con otro. Trabajo conjunto, intra y extralaboral. Hablaban que se involucraba a las familias, a los compañeros. Es un trabajo conjunto, primero, de voluntades. Saber que el trabajador que tiene una pérdida de capacidad laboral o que está incapacitado puede volver a ser productivo. Y eso, que será otra de las preguntas que desarrollaremos más adelante, no solo depende del mismo trabajador, depende de las voluntades intra y extralaborales. Y el empoderamiento de todos los actores, trabajar en conjunto, ARLs, EPS, todo el sistema de seguridad social, el Estado, tratando de buscar intervenciones que realmente impacten
todo lo que conlleva un ausentismo por cualquiera de las índoles que hemos dicho, más allá del fuero de salud, que al fin y al cabo es una consecuencia y que ahorita Belisario y Charles pues nos hablarán un poco. Ese es como mi resumen de las estrategias. No sé si los panelistas quisieran concluir esta primera pregunta con una intervención. No, o sea, un simple comentario. Soy un convencido de todos estos programas de inclusión. Sin lugar a dudas, todos los presentes lo estamos. Pero ojo que también le tenemos que dar un espacio a la sostenibilidad de esos programas. Y para efectos de la sostenibilidad de esos programas, de alguna manera también tenemos que atacar o neutralizar los abusos y los engaños, que de alguna manera me parece que hay que de pronto sumarlo, y de pronto yo como abogado es pertinente mencionarlo. O sea, tratar de cuestionar o de cómo neutralizar esos engaños para efectos de proteger a quien realmente lo necesita. Porque lamentablemente en este país, en algunas ocasiones, se está protegiendo a quien no lo necesita, y quien realmente lo necesita lo estamos dejando desprotegido. Entonces, de alguna manera, quiero agregar esa reflexión, y entonces en estos mecanismos y en estos procesos hay que de alguna manera buscar la veracidad, la transparencia, y para efectos de eso hay que los empresarios debemos comenzar a ejercer el derecho de contradicción. Nosotros lo estamos proponiendo en las empresas, cuestionando de alguna manera cuando vemos dictámenes que no están acordes a la verdad, a la realidad. Porque tenemos que entender que si nosotros de alguna manera le negamos el derecho a un abusador, le estamos abriendo el derecho a muchos que lo necesitan. Entonces, de alguna manera, para esa sostenibilidad yo pienso que en eso también se debe aportar, porque realmente hay mucha gente en Colombia que necesita el apoyo de nosotros. Bernie, ¿tienes la palabra? Sí, yo quiero agregar, y estoy completamente de acuerdo, y precisamente esos engaños son de pronto los que han hecho que haya cambiado tanto la percepción de lo que realmente es una discapacidad, pues en el caso pues, de una discapacidad. Y quisiera agregar que el esfuerzo debe ir también hacia el reconocimiento de las capacidades. Y la pérdida del miedo. Yo creo que el miedo es lo que nos hace precisamente reaccionar de esa manera frente al engaño. Si nosotros mismos, y les quiero dejar esta pregunta en el aire, esta reflexión en el aire para que se la hagan ustedes mismos, si nosotros mismos en algún momento pensamos, yo sería capaz de hacer mi trabajo, el que hace cualquiera de ustedes en este momento, yo sería capaz de hacer mi trabajo, de seguirlo haciendo si tuviera una discapacidad, temporal o permanente. Probablemente la respuesta de cada uno de ustedes sea sí. Estoy seguro de que ninguno se iría para la casa y se quedaría sin trabajo por adquirir una discapacidad. Seguramente encontrarían la forma de seguir haciendo su trabajo, porque a nosotros nos gusta trabajar, por eso estamos aquí. Entonces, si perdemos el miedo a adquirir una discapacidad, vamos a tener la posibilidad de esa contradicción. Ah, es que usted cree que usted no es capaz porque tiene un lumbago. Es que yo sé que yo con lumbago sí sería capaz. Entonces ya tengo cómo enfrentarlo, porque pierdo el miedo, pierdo la lástima, y eso me da herramientas para poder realmente enfrentar a la persona que tengo frente a mí y decirle, usted sí es capaz de seguir haciendo su trabajo, porque yo sé que yo también seguiría capaz de hacerlo. Entonces, perder ese miedo creo que es un primer paso. Y continuando contigo, Bernie, con relación a lo que hablas de esa aceptación de la persona que sí puede, cuéntanos cómo están asumiendo la reincorporación laboral de personas con algún grado de pérdida de capacidad laboral. ¿Cuál consideras que es el éxito de que esas personas se reintegren y sean realmente productivas, no solamente para la empresa, sino para la familia y la sociedad? Vale, yo he tenido la posibilidad de trabajar con diferentes empresas donde hemos hecho este trabajo y este desarrollo de procesos frente a la reincorporación. Yo creo que lo primero es cambiar y definir muy bien la diferencia entre incapacidad y discapacidad. Una incapacidad, su nombre lo indica claramente, es no capaz. O sea, alguien con una incapacidad es que no puede hacer absolutamente nada,
por 3 días, por 5 días o por el tiempo que lo requiera. La discapacidad es algo completamente diferente. Entonces, el éxito, pienso yo, y escuchando a los compañeros ahora contándonos las historias de las empresas donde ha sido exitosa la reincorporación, es precisamente perder ese miedo. Usted tiene un cambio en su vida, un cambio en sus habilidades, pero eso no quiere decir que usted sea incapaz, usted sigue siendo capaz. Entonces yo simplemente tengo que mirar cuáles son las herramientas que se requieren para que usted con sus habilidades le sea útil a la empresa. Y eso mirándolo desde el punto de vista del desarrollo de la empresa, no solamente el desarrollo de la persona. O sea, hemos hablado de un tema de poblaciones vulnerables y de un tema de derechos indiscutible, pero además de darle derechos a las otras personas y a las poblaciones que lo requieren, las empresas, porque aquí están empresas, aquí no hay empresas entidades de caridad, estas son empresas que tienen que dar frutos económicos y la empresa tiene que crecer de la mano de sus empleados. Ese desarrollo económico se da incluyendo a las personas. Yo no puedo mandar a una persona con habilidades para la casa porque tuvo una dificultad física o sensorial o alguna discapacidad. Yo creo que el éxito de la reincorporación es eso, es creer en las capacidades de las personas y no enfocarse en las discapacidades de las mismas. Gracias, Bernie. Belisario, me gustaría tu postura desde tu conocimiento del tema, no solamente en la parte laboral, sino con tu empresa. ¿Qué tienes para aportarnos con este aspecto? Gracias. Primero, gracias a la ANDI y a la OIT por organizar el evento. Pues gracias a ellos estamos juntos aquí en este panel. Pues definitivamente, ¿cómo se asume la reincorporación y la experiencia exitosa, de dónde sale el éxito de la reincorporación? Yo para el efecto debo irme a lo que pasó esta mañana y uno ve que pues ya se ha dicho bastante de cómo somos exitosos en la reincorporación. Pero más allá de ser exitosos en todas las tareas que dijeron los compañeros esta mañana, salta a la vista que la terapia les salió bien, el trabajo les salió bien. Y como dice Bernie, pues nos dedicamos a recuperar es la capacidad residual que tiene el trabajador y debemos preocuparnos por hablar en positivo y no en negativo. Porque el médico nos empieza generando la restricción, no haga tal cosa, no haga tal otra. Empecemos a hablar lenguaje asertivo. ¿Qué puedes hacer? ¿Para dónde vamos a hacer? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Qué vamos a operar? ¿Qué tareas puedes ejecutar? ¿Cuál es el cargo que podrías desempeñar? Y ese lenguaje positivo, ese lenguaje asertivo, hace que la información en el cerebro se reciba mejor y la conducta del trabajador empieza a cambiar. La conducta del trabajador empieza a cambiar. Él ya no se siente discapacitado, él se siente productivo, él se siente rentable para la organización. Hasta ahí es el paraíso ideal. Hasta ahí suena todo muy bien. Problema, ¿y qué pasa con el trabajador que no le interesa el programa? Así le pinten pajaritos de oro. ¿Qué pasa con el trabajador que no tiene la patología que dice que tiene, pero la simula bien? ¿Qué pasa? Pasa de vez en cuando. No, ninguna de estas empresas pasa, eso pasa en otros lados. Aquí no pasa, a nosotros no nos ha pasado, eso es que ahí me contaron. ¿Y qué va a pasar con eso? Pues nada, hay que también ser contundentes jurídicamente y hacer el equipo interdisciplinario. Obviamente, medicina laboral, el médico, el fisiatra, tal vez, el terapeuta ocupacional, no el fisioterapeuta, sino el ocupacional para hacer los análisis de puestos de trabajo y verificar en esa capacidad residual qué puede hacer el trabajador y colocarle tareas específicas a ese trabajador con relación a la pérdida de capacidad laboral o a las limitaciones que tiene para hacer la tarea, diciéndole qué es lo que puede hacer. Y si nosotros le decimos qué es lo que puede hacer y lo monitoreamos para que haga lo que técnicamente podría hacer, porque es un tema científico, no es un tema de capricho, y científico, por eso está el equipo médico interdisciplinario, y no hablo solo del médico, sino todo el área de la salud, pues eso nos va a llevar a que el trabajador o hace la tarea, y perdón la expresión que voy a usar, o lo disciplinamos. Pero no es el paraíso ideal de que todos van a hacer la tarea y todos juiciosos, no, nos sale el díscolo, no falta el díscolo. Y ahí es donde toca empezar a apoyarse con los departamentos legales, entre la parte médica y la parte legal, para tomar las acciones disciplinarias
y poder llevar a un proceso que probablemente para la terminación del contrato, probablemente. Hemos tenido casos de esos que uno dice, no te la creo, y son reales, hecho en Colombia. Trabajador que necesitaba una incapacidad y se fue para la fotocopiadora de la esquina a buscarla. Obviamente aquí en Cartagena no pasa, y en nuestras empresas de la ANDI tampoco, eso pasó en otro lado. Y el personaje se consigue en la fotocopiadora la incapacidad de una persona de sexo femenino, y el de la fotocopiadora le dice, no se afane, yo la fotocopio, se la escaneo y le cambio el nombre aquí, le pongo su nombre, esto lo arreglamos fácil, de 15 días le paso a cuántos días quiere. ¿Cuántos días quiere? ¿3? ¿5? ¿Cuántos días? Y el hombre le pone sus 3 días que necesitaba. Sorpresa, el código que le colocó a esa incapacidad, cuando fue a talento humano y la radicó, que él creyó que le quedó bien hecha, era aborto espontáneo. Un hombre con aborto espontáneo. Entonces, los trabajadores, y yo los quiero mucho, pero no falta el díscolo, no falta el desordenadito por ahí que hace sus cosas extrañas como esa, y nos toca asumir jurídicamente el tema, y asumirlo con pasión, y asumirlo con dedicación, y asumirlo dentro del respeto del debido proceso y el derecho de defensa, pero sin ser tan flexibles como para decir, ay no, es que tú una falsedad, no, 3 falsedades y te echo, 3 más y yo te echo. No, hombre, proceso disciplinario y para adelante. Eso dice el decreto 1333. El decreto nos fortalece. Ahora, cuando no estaba el decreto también lo estábamos haciendo. Ahora, el decreto 1333 que habla del abuso del derecho, pues nos está ayudando muchísimo. Entonces, el éxito del reintegro no está en otro lado que en la voluntad de las partes. ¿Voluntad de quién? El más comprometido, la alta dirección. Si la alta dirección no quiere, no fluye. Pero no se afane que si la alta dirección quiere y pone toda la cantidad de dinero que quiera y pone todas las estrategias que quiere, pero el trabajador no quiere, ¿qué pasa? No fluye, no pasa nada. Se necesita la voluntad de las partes. No es solo la voluntad de la alta dirección. Y es muy importante la alta dirección, naturalmente. Y hay que intentar persuadir a todos los trabajadores de que se metan en el programa de reincorporación y reintegro en el trabajo. Claro, es un programa muy bonito, es un programa que tiene una buena finalidad, que tiene unas buenas metas, que tiene una buena perspectiva, es un programa que incluye a la familia, que incluye al trabajador, que incluye a todo el mundo, chévere. Pero también hay que decirles, oye, y si tú no te alineas al programa, debemos tomar acciones disciplinarias. Yo creo que faltaba ese pedacito en la charla de esta mañana, porque uno queda como que en el paraíso ideal, que todo fluyó y fluyó bonito en los 550 casos de los compañeros o en los 100 y pico de casos. Sí, bueno, y los que dijeron que no, ¿qué pasó? Pues si no hubo ninguno que dijo que no, pues chévere. Pero y los que no, pues para mi gusto, pues toca tener también el barómetro para los que dicen que no. Gracias. Gracias, Belisario. Retomando lo que hablábamos esta mañana con relación a tener unos reintegros exitosos dentro de la gestión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, un componente importantísimo es la gestión de la salud. Y se ha hablado que el éxito de un reintegro exitoso está desde un buen proceso de selección. Hugo, quisiera preguntarte, además de lo que hablabas que han fortalecido como las evaluaciones médicas de ingreso con los trabajadores que tienen identificado todo el tema de estilos de vida saludables, ¿qué componentes o qué programas está desarrollando tu empresa para tener trabajadores sanos desde el ingreso hasta el retiro? Bueno, buenas tardes. No quiero comenzar a contestar la pregunta sin antes hacer la reflexión y agradecerles a los abogados que nos vuelvan a poner como en el mundo real, ¿cierto? Yo creo que en buena hora, muchas gracias porque creo que ojalá la historia hubiera terminado esta mañana como terminó y no termina ahí la historia, ¿cierto? Contamos la historia bonita, pero yo, digamos, desde mi reflexión personal tengo que señalar que realmente de las tareas, y tengo muchas que hacer en mi trabajo cotidiano, la más frustrante es esta, el tema de la reincorporación laboral. Aquí contamos, yo conté la historia bonita, que es verdad,
pero detrás de esa historia bonita hay una historia complejísima de intereses particulares de los trabajadores, de una organización sindical que entiende el fenómeno y el problema, pero que de alguna manera no acepta exactamente los caminos para resolverlo, y siempre la víctima es el trabajador. Y para ellos todos los trabajadores son bien intencionados, son pobrecitos, son enfermos. Pero tal vez quiero aquí señalar dos cosas importantes para aportar acá a la discusión. La primera son los aspectos culturales, o sea, el tema de la enfermedad desde la perspectiva de la cultura. Y vuelvo y me refiero al sitio donde yo estoy en La Guajira. Culturalmente, cuando a alguien en La Guajira le dicen que sufre de la espalda, queda inválido. Y queda inválido culturalmente, porque la mamá, que es la que manda en La Guajira, bueno, rarísimo, porque creo que es no más allá donde manda la mamá. Entonces, la mamá y la familia en general rodean al trabajador y lo invalidan. Pobrecito, ya no va a poder, qué pesar, es que ya no puede trabajar. Y se empieza a crear un imaginario que es bien complejo de romper para el trabajador. Entonces, si culturalmente yo voy con la intención de que yo no me quiero recuperar, de que yo no me quiero aliviar, porque es que mi familia me refuerza permanentemente que yo no me voy a aliviar, realmente el trabajador no se va a aliviar y no vale ningún programa de reincorporación laboral. Y lo segundo, de pronto, para aportar también es de cómo hacer exitosos estos programas de reincorporación laboral. Y creo que casi que dos elementos importantes. El primero, y lo decía Berta ahora, la importancia de la dirección de la compañía. Si yo les preguntara acá en dónde recaen los programas de reincorporación laboral, de reintegro al trabajo, probablemente vamos a responder la mayoría en recursos humanos. Y ese no es un problema de recursos humanos, ese es un problema de las compañías. Cuando ustedes vieron las cifras que yo les mostré esta mañana de 550 trabajadores en esas diferentes situaciones, eso le cuesta muchísimo dinero a la compañía. Y no puede ser que sea un área por allá, la de recursos humanos, la única encargada de atender el problema. Ese tiene que ser un problema de la compañía. Y nosotros, como lo visibilizamos en Cerrejón, pues obviamente ese es un problema de la compañía. Y de los 16 indicadores que tiene la presidencia de Cerrejón, hay dos, uno que se llama el ausentismo por condiciones de salud, no nos interesa el otro, claro que hay que monitorearlo, pero el de salud es el que le interesa a Cerrejón, porque saben lo que nos está costando y la importancia que tiene. Y el segundo, el tema de la reincorporación laboral, porque también cuesta. Entonces creo que hay dos elementos importantes para repetir. Uno, la relevancia de que esto esté visible arriba en la dirección de la compañía, y dos, entender también los aspectos culturales, porque estoy seguro que los que vienen de Santander, del eje cafetero, aquí mismo de la región de la costa atlántica, cada uno tiene una singular particularidad para entender el fenómeno. Entonces, ahora volviendo específicamente a la pregunta, Berta, tal vez el año antepasado, hicimos una medición de esas que hace uno regularmente en las organizaciones para mirar qué tanto era nuestro sistema de cultura de salud y seguridad. Y pues Cerrejón, con 35 años de experiencia, con mucha experiencia en el tema de seguridad, pues dijimos, mejor dicho, si no hay interdependiente, estaremos en la escala que sigue, ¿cierto? No existe, pero seremos interdependiente. Y pues la sorpresa es que ni siquiera ni interdependientes ni independientes quedamos en dependientes, cerquita a independientes, pero en dependientes. Entonces ahí nos pusimos a pensar qué era lo que estaba pasando. Y muy probablemente todos van a estar de acuerdo conmigo que cuando uno mira la bolsa de recursos que nos entregan en las organizaciones para el programa de seguridad, que debe ser integral, pero hay áreas en donde se maneja el tema de seguridad, y el tema de salud, la bolsa es completamente distinta. Enfocamos todos los esfuerzos para la prevención de los accidentes, las fatalidades, y eso está muy bien, pero se nos olvida bastante el tema de salud. Entonces lo que hicimos nosotros a propósito de esa autorreflexión y en esa escala en donde aparecimos, nos dimos a la tarea de empezar a elevar ese nivel de conciencia del tema de salud en la compañía, y arrancamos por donde había que arrancar, por la dirección de la compañía. Ya les cuento, esos dos KPIs no es que aparecieron de la noche a la mañana, sino que fue algo sistemático. Entonces hay dos KPIs que el presidente mide y que está permanentemente empoderado, y desde las operaciones, el vicepresidente ejecutivo de operaciones y los gerentes de la operación son los dueños y los responsables del ausentismo, de la enfermedad laboral. Ya eso no queda en recursos humanos, sino que es un indicador que todos los días a las 7:30 de la mañana, cuando se reúnen para mirar los indicadores de salud y seguridad, miran estos indicadores. Creo que hay un cambio, digamos, en la dirección de la compañía. Pero tampoco ha sido, digamos, suficiente. Hemos entendido que hay muchos más fenómenos complejos. Entonces, digamos, llegando un poco más específico a tu pregunta, pues hemos tratado de buscar tecnologías. Todos saben, y los que estamos acá, un trabajador en el acto médico de ingreso es perfecto, no le duele nada, 100% perfecto.
Cuando firma, en Cerrejón nosotros les decimos que deben vivir al menos de 1 hora de distancia de la mina, ¿cierto? Pues para facilitar el transporte. Todos viven en Albania, en Atonuevo, a 50 minutos, pero firman y al día siguiente viven en Valledupar. No sabemos cómo lo hacen, pero viven en Valledupar, a 2 horas de la mina. Entonces es bastante complicado, pero hemos tratado, digamos, de identificar a través de cuestionarios. La parte psicosocial la estamos aplicando desde los exámenes médicos de ingreso, que es muy importante la parte psicosocial para entender eso que el médico no alcanza a ver. Y les contaba pues la experiencia que yo, que digamos mi experticia en el campo de la salud en el trabajo es el tema de ergonomía. Yo me resistía a hacer la resonancia magnética como examen de ingreso y pues ya no hubo nada más que hacer, sino que la estamos incluyendo. Entonces lo que estamos haciendo es un acompañamiento a los trabajadores jóvenes para el tema de sueño y fatiga. Estamos aplicando una batería de pruebas para identificar, porque también tenemos gente muy joven que duerme bien, que son perfectos, pero cuando empiezan a trabajar la primera noche ya no pueden trabajar y hay que reubicarlos, porque es que yo no me puedo adaptar al turno nocturno. ¿Qué hace uno con un muchacho de 19 años que tiene que trabajar de día y de noche, que dice 2 meses después de trabajar en Cerrejón que él ya no puede trabajar de noche? Entonces realmente es bastante complicado. Entonces, para resumir un poco, la segunda parte de la pregunta es entender que el tema de la salud tiene que ser visible desde la dirección de la compañía. Elevar ese nivel de conciencia sí nos corresponde a todos nosotros, pero empezando desde la alta dirección. Y tal vez el tema de la participación de los trabajadores, porque les decía cuando hablo de que es frustrante, que también esa organización sindical muy respetable y mis compañeros de trabajo que dirigen esta organización sindical tienen obviamente una visión diferente frente a muchos aspectos y ellos siempre están manejando el tema de proteger al trabajador, que pobrecito, que es que como está sufriendo, que es que mire el problema de salud, y todos sabemos que fuera de la empresa pues maneja el mototaxi, tiene una finca, todos sabemos todas las experiencias que tenemos. Tal vez hace no más 1 año logramos terminar el contrato de trabajo con un trabajador que no fue a trabajar 12 años, era 12 años no más, y tuvo al frente de su casa un taller metalmecánico donde reparaba carros, vendía, compraba carros, y era el negocio que él tenía, el empleado que no podía trabajar en Cerrejón. Entonces, nuevamente, tal vez tratando de hacer nuevamente un resumen, es la visión de la dirección de la compañía, la participación de los trabajadores e insistir mucho en que todas estas técnicas y metodologías para poder asegurar unos buenos exámenes médicos de ingreso y seguimiento oportuno y pronto con los sistemas de vigilancia pueden ayudar a que la persona pueda llevar un mejor camino en el proceso laboral. Gracias, Hugo. Y quiero aprovechar esta oportunidad que ustedes como empresarios realmente conozcan quiénes les están haciendo los exámenes médicos de ingreso. O sea, qué tipo de evaluaciones están haciendo, cómo están certificando para sus empresas que son aptos. Para ustedes que son médicos especialistas dentro de una organización, pues es claro, conocen la empresa, saben cuáles son sus riesgos. La pregunta para el auditorio es, ¿los médicos o IPS que ustedes contratan conocen los riesgos de su compañía? Se están haciendo bajo un profesiograma el cual ha sido elaborado de manera consciente con la participación de talento humano, con la participación de seguridad y salud y el médico ocupacional. Una invitación y sobre todo desde la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, que tengamos evaluaciones de calidad, pero no solo eso, sino sumados a todo el sistema de gestión. Pasando a otro punto, Juan Carlos, es innegable que cualquiera de nosotros se puede enfermar, o sea, el ausentismo por enfermedad o por accidente es inherente a la condición humana. ¿Cómo ha hecho la empresa para empezar a gestionar ese ausentismo desde que se empieza a generar, buscando evitar que sea una prórroga no controlada, o sea, que se pueda controlar desde la empresa como tal? Sí, muchas gracias y buenas tardes a todos. Yo creo que me dieron la oportunidad nuevamente de utilizar los comentarios de los demás compañeros, tanto los abogados, que les agradecemos su opinión y su visión, así como una visión un poco más humanista que tuvimos del tema de la capacidad. Yo creo que cuando uno trata desde temprano en las industrias de definir una estrategia, tiene que basarse en el conocimiento científico. El conocimiento científico, nosotros en el caso particular utilizamos un análisis de causa raíz para entender primero la problemática y entender cuáles eran los factores determinantes del problema.
Una vez usted tiene claro el problema, es que puede comenzar a pensar en cómo lo soluciona, cuáles son las etapas que va a utilizar para intervenir específicamente el problema. Y yo quiero hacer un ejemplo, porque también quiero hacer la reflexión en relación a todos los comentarios anteriores, un poco gastronómico. A mí me encanta la gastronomía y quiero decir que cómo sería un sancocho de gallina sin gallina. Entonces sí, claro que van a haber desviaciones, doctor Belisario, y las entendemos, pero creo que también hay una capacidad de por medio en el trabajador que yo creo que es el core de la discusión, que es su posibilidad de desempeñarse laboralmente. Por supuesto, como todo buena receta, el sancocho de gallina lleva otros elementos. Yo no me los sé todos, no los voy a listar aquí, pero sí les puedo decir que por supuesto las desviaciones cuando se trate de comportamientos que pueden ser hasta ilegales, doctor, requieren una intervención oportuna. Por eso el análisis de causas es fundamental para tomar una buena decisión de cómo intervenirlos. Y lo otro es que definitivamente en el control de la problemática de la actitud para el trabajo, que yo quisiera llamar la actitud para el trabajo, trasciende más allá del simple ausentismo. Entonces, cuando una organización necesita resolver un problema de este tipo, es un problema de empresa, de toda la estructura organizacional. No es un problema de la persona que acaba de llegar de estudiante en práctica, o peor aún en algunas empresas del Estado que lo asignan porque el jefe lo puso como responsable de salud y seguridad en el trabajo sin siquiera tener las competencias a resolver este tipo de problemática. Entonces, fíjense que yo creo que esto amerita un análisis serio, profesional, técnico, y que probablemente la intervención va a necesitar entender cuáles son los determinantes del problema y de acuerdo a cada realidad probablemente toque intervenir a los actores del sistema de seguridad social, tener algún tipo de diálogo con las EPS, con las ARLs. Probablemente este es un programa que no debe liderar recursos humanos, que es un programa que debe liderar todo el equipo de gestión del problema a resolver, es decir, es una intervención multidisciplinaria, como bien lo dijo el doctor Belisario, y que definitivamente sí debe estar enfocado en la capacidad laboral, no en la discapacidad. Y en eso comparto totalmente el comentario del compañero. Y ahora sí, Berta, qué pena, yo quería hacer un resumen diciendo que nuestra receta tiene que estar bien hecha para que sea exitosa. Y la realidad de cada receta depende de un buen diagnóstico, de una buena herramienta de análisis de la problemática para lograr tener éxito. Una vez he dicho eso, entonces ahora sí quiero regresar a la pregunta que nos hacía Berta y como digo, si tenemos un buen análisis y sabemos cuáles son los factores determinantes de la problemática de salud en cada empresa, una vez tenemos claro cuál es la problemática, probablemente la solución sea implementar un programa de prevención de desórdenes musculoesqueléticos si nuestra problemática es musculoesquelética, como sucede en la mayoría de las empresas en el mundo del trabajo. Y frente a eso, como yo soy el tipo de los reconocimientos hoy en el almuerzo me reclamaron que en una buena práctica de estos escenarios de la ANDI, que promueve la ANDI, una de las empresas compañeras del comité nos contó de la experiencia de la resonancia y hoy podemos contar que varias empresas las hacemos y que ha sido una experiencia interesante y que como hubo al principio estuvimos un poco reacios y hoy en día tiene un valor importante para cuidar a los trabajadores frente a las condiciones individuales versus las exigencias de los puestos de trabajo. Entonces fíjense que aquí hay una estrategia particular que también fue compartida y que voy a hacerle la propaganda aquí a José Guerra, que fue quien nos trajo esa experiencia y la compartió con el resto de la industria. Estoy hablando de Drummond. Y de esa manera yo creo que es la intervención. La intervención tiene que ser basada en las necesidades de cada organización. Aprovecho para decirles que todos los componentes del sistema de gestión tienen un objetivo. Si nos preguntamos como empresas si llevamos estadísticas de ausentismo, claro que las llevamos, pero ¿para qué las llevamos? Y retomo tu palabra de análisis de causa raíz. O sea, las planillas de ausentismo deben servir muchísimo más que para reportar novedades y el pago de nómina. Es un instrumento valiosísimo
si como tú dices, se lleva a investigar, a profundizar y a trabajar con un trabajo conjunto, y entre eso del trabajo conjunto quiero contarles como experiencias con mesas laborales donde a veces preguntan, ¿qué hago con ese trabajador que tiene el taller de mecánica de los 12 años? ¿Por qué no fuimos a la EPS sin llevarle videos, sin llevar nada que pueda? Pues esa es ya la parte legal, no me quiero involucrar, pero les aseguro como médica laboral que si a mí una empresa me dice, por favor, revisen desde la evidencia científica médica si ese trabajador realmente necesita o no una incapacidad, porque es que tenemos una información que está trabajando en otro lado para que esa nueva incapacidad sea realmente analizada con los médicos tratantes, y les aseguro que da muy buen resultado. Da muy buen resultado porque es un trabajo conjunto y también se invita al trabajador. No crean que se hace a espaldas del trabajador. Se invita, se le explica y se le dice por qué usted es capaz, actuando desde su capacidad residual, que es un término que no me gusta, pero que es el que se está utilizando, pero es con esa capacidad que puede hacer. Volvamos entonces a la parte legal, Charles. Vamos a hablar a la luz de la sentencia C200 del 2019 y la circular interna 049, que era interna pero que se exteriorizó en todas las redes sociales y que nos puso muy alerta. ¿Cómo la estás concibiendo con relación al fuero de salud? Esto se vuelve entonces una carrera de obstáculos. Esto nuevamente pone en contravía decir a qué le está apuntando, a una postura proteccionista como la de la Corte Constitucional, o está más inclinada a lo manifestado por la Corte Suprema. Gracias, Berta. Bueno, no, antes de contestar, quiero adherirme a los agradecimientos de Belisario. Sin lugar a dudas, si la OIT no apoyara estos eventos y la ANDI, no estaríamos aquí. Entonces, yo le doy un agradecimiento a Ítalo Cardona, por supuesto al doctor Alberto Chavarría y a su mano derecha, la jefa Juliana Manrique, por invitarnos. Gracias por hacer posible estos eventos y que discutamos la problemática del país. Es una forma de seguir evolucionando. Bueno, me preguntabas varias cosas en tu pregunta o en tu cuestionamiento. La primera es si esa circular sigue a la Corte Suprema de Justicia o sigue la posición de la Corte Constitucional. Lo primero, identificar que claramente, de hecho expresamente, en la circular, el Ministerio del Trabajo dispone que se va por la posición de la Corte Constitucional. De hecho, se aleja de la posición de la Corte Suprema. ¿Qué es esto para los no abogados? Que el sujeto de protección no es el limitado, moderado, severo, profundo, es decir, aquel que tiene una limitación mayor, sino es una persona que está en estado de indefensión, que era lo que decía la Corte Constitucional al inicio, que lo fue evolucionando y trayendo a un concepto de fuero de salud ocupacional, en el que concluyó que era el que tenía una afectación a la salud. En algunas ocasiones dice sustancial, en algunas ocasiones no dice que es sustancial o severa, lo que puede generar un problema porque amplía el espectro de protección. Ojo que aquí todos los presentes estamos claros que hay que defender a los limitados. Pero también hay que entender que todo esto es un proceso de evolución. En el siglo pasado, de pronto no se tenía protección para los limitados de más del 50%. Vinieron las pensiones, gracias a Dios, de invalidez y se resolvió la problemática universalmente. Toda persona con una pérdida de capacidad superior al 50% hoy tiene el tema solucionado. Posteriormente teníamos que avanzar hacia limitaciones mayores. Y eso fue un poquito el objetivo de la ley Klopatowski, tratar de darle protección más especial para quien tuviera una mayor afectación, para tratar de alcanzar la universalidad de quien más tiene derecho. Porque es que yo creo que es más racional y más lógico en un Estado social de derecho tratar de lograr la universalidad de las personas limitadas, por supuesto severas, más del 50%, profundas, más del 50%, severas, más del 25%, después moderadas, más del 15%, y después vayamos por los que tienen menos del 15%, porque lógicamente no se puede con todos.
En este país no te queremos casas gratis para todos también. Sí, pero son derechos que tienen que ir evolucionando poco a poco porque somos pobres. Somos una economía pobre y tiene uno que evolucionar. Eso no quiere decir que uno no desproteja a las personas que están por fuera de los limitados moderados, sino que es una evolución. La excesiva protección genera desprotección. Excesiva protección genera desprotección y eso no lo queremos. Entonces, si nos ponemos a identificar hacia dónde va la circular, se identifica con la Corte Constitucional y el sujeto de protección es sujeto, persona en indefensión. Se aleja del concepto de la Corte Suprema de Justicia. Primer aspecto. Pero vamos a tratar de ver las cosas positivas y negativas de esta circular desde la visión de un abogado laboralista. Entonces, yo les traigo dos aspectos positivos. Definitivamente se introducen términos racionales y cortos para resolver la petición. ¿Qué teníamos en el pasado? Uno presentaba la petición o la solicitud de permiso para despedir y eso podía durar 2 años, 3 años. Y a uno le preguntaban, ¿qué puedo hacer con esa persona que le robó a la compañera la tarjeta de crédito y le sacó plata y la quiero despedir? Es que es un problema en la empresa. Sale en el video del cajero. ¿Qué hago? No, toca esperar los términos del ministerio. Definitivamente en estos casos se da prontitud y se le da celeridad, por lo menos hay una intención hacia allá. ¿Cuál es esa celeridad? Si la solicitud es una justa causa, bueno, lo primero la notificación, 5 días para notificación por correo y por escrito al trabajador. Entonces se apura la notificación. Resolver tiene el término de 15 días si se trata de una justa causa o de una circunstancia objetiva. Entiéndase por eso los modos de terminación. Culminación de la obra labor contratada, contrato a término fijo. Yo contraté a alguien para que montara este evento, se enfermó lamentablemente, yo tengo que desvincularlo, pues lógicamente cuando culmine el evento o el montaje se podría terminar. Es una razón objetiva. Tengo que ir al Ministerio del Trabajo en esos casos a pedir permiso en el panorama de esta circular. Pero importantísimo, se reducen los términos. Segunda cosa importante que algunos abogados difieren conmigo, se da claridad a quién hay que pedirle el permiso. Antes no sabíamos que si seguimos la jurisprudencia de la Corte Constitucional, si seguimos la jurisprudencia de la Corte Suprema, seguimos esto. No, ahí les dicen, no, a lo que dice la Corte Constitucional, ¿quiénes son? Todas las personas en situación de indefensión. Entonces, de alguna manera, ningún inspector se puede negar a hacerte el trámite. Antes uno quería ser conservador, proteccionista, y iba a hacer el trámite, el ministerio le decía, no tiene competencia porque es que él no tiene fuero de salud. Porque yo sigo la jurisprudencia de la Corte Suprema. Entonces eso de alguna manera le restaba la confianza legítima, le restaba la seguridad jurídica y de alguna manera hay una seguridad. Es que aquí el problema de quién es el sujeto no es del ministerio, es de las Cortes, de la Corte Constitucional y la Corte Suprema. El ministerio lo que nos tiene que dar es claridad. Pero pasemos a aspectos que considero respetuosamente negativos o que se pudieran mejorar. En la solicitud se le da mucho espacio al debido proceso. Entonces ponen a un funcionario del ministerio, el inspector de trabajo, primero le dicen que él no puede calificar la justa causa, porque él no es competente, él solamente va y la declara si ve las pruebas, pero sí le dice que califique si hay debido proceso o no debido proceso. Entonces ahora encontramos inspectores que dicen que si tú citaste al trabajador con 2 días, 3 días de anticipación, eso es corto, se niega la solicitud de permiso. El tipo le pegó en el puño al otro. Yo lo cito enseguida y lo despido enseguida, no necesito más pruebas. No, se violó el debido proceso, se niega la solicitud. Entonces se le da una gran variedad de indicadores y de puntos para que el inspector determine si se cumple el debido o no proceso. Entonces, de alguna manera eso puede generar una dificultad. Revisión de causas objetivas. Ahorita hablábamos del claro ejemplo, el montaje del evento. Hay que tener en claro qué es lo que aquí se está protegiendo, cuál es el valor jurídico, la discriminación como empleador, porque hay que entender que en primer lugar, quien tiene responsabilidad de salud y seguridad social es el Estado. En segundo lugar, nosotros lógicamente los empresarios por solidaridad.
pero a mí no me pueden castigar solamente si yo hago un acto discriminatorio. Es decir, que yo despido a un trabajador por razón de su situación de salud. Pero si aquí claramente yo contrato a una persona y le pasa algo, lamentablemente, yo lógicamente tendría la ANDI que ir a pedir el permiso al ministerio, comprueban que efectivamente culminó la labor contratada, no hay acto de discriminación, se desvirtúa el nexo causal, hasta la Corte Constitucional lo acepta, que cuando se desvirtúa el nexo causal entre la afectación del salud y el despido, no hay discriminación, no hay conducta protegida. Sin embargo, encontramos aquí que exige la circular del ministerio que se haya cumplido el proceso de rehabilitación. ¿Eso cuánto es? ¿3.000 días? ¿5.000 días? ¿10 años? ¿Por un montaje de una culminación de un congreso? Ojo, hay que protegerlo, pero hay que saber quién es el titular de esa obligación y hasta dónde se resiste. Es que en el derecho también hay un principio que se llama de las cargas soportables. Si no se quiebra el sistema. Entonces, de alguna manera, ahí encuentro algo como que se extienda el tema de la Corte Constitucional. Otro punto que observo, que incluso desborda lo que ha dicho la Corte Constitucional y es un retroceso, es lo relacionado con los programas de reincorporación. Ya la Corte Constitucional estaba aceptando, de hecho hay un caso del distrito de Bogotá, donde despide a unos trabajadores que había vinculado temporalmente para un programa de reincorporación y en la tutela acreditó, mire señor, este es un programa de reincorporación, yo los contraté con la limitación. Entonces, ¿qué nexo causal hay con el despido? Es un programa temporal, ahora vienen otros. La Corte Constitucional sabiamente en esa sentencia, SU 040 del 2018, dijo, no señor, aquí se desvirtuó el nexo causal, no hay protección. No obstante, en esta circular se nos dice que se le da igual trato a las personas que tienen la afectación previa como sobreviviente. Y la lógica me dice que no pueden tener el mismo trato. Si lo que yo estoy es protegiendo, es que no haya discriminación. De hecho, de alguna manera, hay que pensar 360 grados. Eso puede generar una discriminación. Eso puede ir en contra de los programas mismos. Porque si bien es cierto que tenemos que progresar y evolucionar, tenemos que también pensar con la realidad. Si no, vamos hacia atrás. Tenemos un país rico. Cuando uno piensa que es rico, se equivoca y vienen los errores. Y hay que hacer las cosas sostenibles. Siempre evolucionando, siempre siendo progresista, siempre sabiendo que el camino es reincorporar. En eso es que somos correctos y yo me identifico mucho con ellos. En esto hay que tener claro y no hay que tener miedo que nuestro deber es reincorporar, no dejar sin hacer nada. Por eso hay que molestarse y emberracarse y hablar así como yo hablo con pasión cuando el tipo no quiere hacer nada. Porque hay que reincorporarlo. Eso es lo que necesita la sociedad. Eso es lo que necesita él. Que así sea de La Guajira, de Puerto Colombia, haya comido sancocho o no haya comido sancocho y no quiere trabajar. Lo reincorporamos. Y hay que tenerlo claro porque cuando uno está convencido, como está convencido cuando su hijo no estudia matemática y le pone profesor y le regaña, ¿qué hace uno? Lo pone a estudiar. Y hay que estar convencido que tenemos que reincorporarlo. Ahí es que somos gente, ahí es que evolucionamos. Y en esa línea, pues hay que de alguna manera vemos que hay un retroceso del tema del ministerio. Y finalmente, todavía resulta, pero ahí se mantiene, casi imposible desvincular a una persona cuando la razón que vas a alegar, es la imposibilidad o es que es irresistible. Porque te exige una cantidad de requisitos, comenzando por estudios de puestos, si hacen estudios, yo me imagino una empresa de 2.000 trabajadores, viendo qué función hacen, qué no función hacen, imposible. Una misma barrera natural, de alguna manera, para estos programas de reincorporación. Tenemos que buscar, jugar y trabajar en el equilibrio. Es la única manera de generar muchas más reincorporaciones de las personas que lo necesitan. Gracias. Gracias. Corto, Elisario, por favor. Súper corta. Sí, ok. Súper corta.
2 minutitos. Pues yo quiero disentir un poco de mi querido colega, y es en la medida en que hay algo que se llama la jerarquía de las normas. El Código Sustantivo del Trabajo, así sea la década del 50, sigue vigente y trae implícita la condición resolutoria de todos los contratos de trabajo. Y una circular no puede modificar el código. Yo, como empresario, puedo terminar el contrato de trabajo respetando el debido proceso y el derecho de defensa. Por lo tanto, no es que sea Belisario el que quiere desobedecer las órdenes, no, es Belisario el que le está diciendo hay una jerarquía normativa. El Código del Trabajo dijo, todo contrato trae implícita la condición resolutoria. ¿Quieres pedirlo? Listo, ahí están las causales, aplíquelas. De hecho, salió la sentencia hace poco del artículo 62, numeral 15, en términos corrientes para los que no son abogados, en las justas causas para terminar los contratos de trabajo, donde habla de 180 días de incapacidad, que es una exequible condicionado. Entonces, pues ahí tenemos la herramienta y no podemos, sobre pretexto de que la circular es interna, pues si es interna, pues chévere, que la apliquen en el ministerio. Yo estoy de acuerdo y soy respetuoso de eso. El ministerio la hizo bien, dijo es interna y además aclaró en el último párrafo, no pueden calificar la justa causa. Eso es un tema de la jurisdicción laboral, en palabras corrientes, los hacen los jueces de la República. Por lo tanto, si nosotros trabajamos rehabilitación y reincorporación, el trabajador no quiere alinearse a la rehabilitación y reincorporación, el trabajador no va a las terapias, el trabajador no hace la tarea que se le dijo y aparte de eso comete actos ilícitos, pues disciplinario, y aplicamos el Código Sustantivo del Trabajo. Respetamos el derecho de defensa, soy totalmente respetuoso de los derechos fundamentales, porque de ahí nacen las vías de tutela. Entonces, ¿qué necesitamos? Que nos quede bien hecho, pero eso nos va a conllevar a que sí tengamos la posibilidad de no alinearnos literalmente a la circular 049. Gracias. Bueno, yo pensaría, y como esto se daría como para que acá empezáramos todos a opinar y hasta el público nos lanzaríamos, pero la invitación ¿cuál es? Principalmente que las personas con alguna discapacidad tienen que ser productivos y la empresa los ubicó en un sitio donde tienen que producir. Y si no producen, hay que llevarles, perdón a los abogados si me equivoco en la terminología, pues hacerles el debido proceso. Y si finaliza, y si el resultado de eso es que hay que despedirlo, pues pidamos permiso, cumpliendo con todo lo que pide el ministerio, ¿no? O eso. Bueno, o ya con una asesoría posterior de los doctores y demás acá presentes, pidan o no permiso, eso ya es otra cosa. Depende Pero del criterio. quiero que pasemos a la parte de la discapacidad. Bernie, por favor, quiero que nos cuentes, como es tan poco el tiempo, o sea, a veces quisiéramos poder seguir hablando de esto de manera más profunda, pero hay algo muy importante y es qué opinas de los pros y los contras de todos estos beneficios tributarios, de beneficios para contratación estatal, de algunos cambios en las cuotas para cierta contratación, pros y contras de estas medidas del Estado con relación a la discapacidad. Vale, yo de todas formas pues quiero aclarar porque además pues tenerlos a ustedes aquí no es algo que se vea todos los días, entonces quiero aprovechar para decir un montón de cosas que tengo adentro y que creo que son importantes. Es muy importante que nos saquemos de la cabeza la idea de que la discapacidad es enfermedad y que es incapacidad. Discapacidad es algo completamente diferente, es una condición de una persona, es una condición con la que la persona vive. Es tan clara la diferencia que ahorita lo vimos con todas las cifras que nos dieron desde el principio, donde veíamos que las cifras altas de ausentismo no son por discapacidad, son por enfermedad general, de personas que no tienen discapacidad. Normalmente una persona con discapacidad cuando tiene un trabajo trata en lo posible y lo máximo de no faltar,
porque no es fácil conseguir trabajo y mucho menos en un país como el nuestro para una persona con discapacidad. Entonces es muy importante que lo tengamos claro. Todas estas leyes y todo lo que ustedes están mencionando, que tienen absolutamente toda la razón, muchas de las leyes yo personalmente no estoy a favor de ellas porque pienso que son contraproducentes en el tema de la contratación de personas con discapacidad, pero todas esas leyes son muy generadas hacia las personas que adquieren la discapacidad estando en el trabajo, y ahí no podemos hacer nada ninguno de nosotros. Yo no puedo prever cuál de mis empleados se va a accidentar o se va a enfermar y va a utilizar esa enfermedad o ese accidente en beneficio propio para no trabajar y beneficiarse de la empresa sin hacer nada. Eso no lo puedo prever, pero sí puedo prever que las personas con discapacidad que contrate esté seguro de que esa persona la estoy contratando primero con su discapacidad y segundo por sus capacidades. Yo no estoy haciéndole ningún favor a nadie, yo estoy abriendo una posibilidad de contratación donde estoy permitiendo que cualquier persona se presente, incluyendo personas con discapacidad, y le estoy generando a esas personas las posibilidades y las herramientas dentro de mi empresa para que compitan en igualdad de oportunidades con los demás. El mejor gana. Me da igual si tiene silla de ruedas, si es ciego, si es una persona sorda o si tiene una discapacidad intelectual. Es una persona que compitió y ganó. Y al ganar le va a dar ese valor a mi empresa. Y yo tengo que generar en mi empresa esas herramientas para que la persona esté bien, esté cómoda, me dé todo lo que es capaz de dar y ganamos ambas partes. Pero entonces es muy importante que nos quitemos ese estigma de que discapacidad es incapacidad y es enfermedad. Son dos cosas completamente diferentes. Normalmente una persona que no tiene discapacidad es la que la utiliza para engañar a la empresa. Es muy poco probable ver a una persona con una real discapacidad diciendo me voy a echar, denme de todo que yo tengo discapacidad. Normalmente cuando usted realmente tiene la discapacidad, usted quiere comprobarse a usted mismo y a las personas a su alrededor que usted es capaz. Y esas personas son las que van a trabajar. Los demás son puros engaños. Entonces, separemos esas dos características de las personas. Las personas con discapacidad normalmente somos muy buenos trabajadores. Con respecto a las cuotas y a los beneficios, bueno, voy a hablar personalmente, no en nombre de ningún gremio ni de ninguna población. Personalmente a mí no me gustan, yo no soy muy amigo de que contraten a las personas o por cuotas o por beneficios. Sé que es importante en un país como el nuestro, porque hay que empezar a generar el cambio y el cambio normalmente se genera a través de beneficios económicos. Entonces, en un país como el de nosotros, donde si yo les digo háganlo por convicción, se me unen 2 empresas y les digo hágalo por beneficios y se unen 20, pues obviamente va a ser mucho mejor que tengamos beneficios y cuotas. ¿Qué es lo que no me gusta de la figura? Que cuando uno tiene cuotas, uno termina cumpliendo con las cuotas y subvalorando a la persona a la que está contratando. Yo tengo que cumplir con un 5% de personas con discapacidad en mi empresa, entonces le digo al de recursos humanos, consígame 5 gatos en silla de ruedas y otros 2 que sean ciegos y métamelos a hacer cualquier cosa. Pero doctor, es que no, cualquier cosa, que cuenten botones, que limpien, no sé, cualquier cosa y cumplo con la cuota. Y el señor puede ser un médico subespecializado 70 veces y lo contrataron no por sus habilidades, sino por su discapacidad. Esa es la parte que me preocupa de las cuotas. Sé que es importante, sé que es un primer empujón, lo mismo que los beneficios económicos. Normalmente las empresas con las que he tenido la oportunidad de trabajar utilizan esos beneficios económicos para el mismo programa de inclusión, que me ha parecido algo muy bacano. Listo, vamos a pedir, a ganarnos esa parte en impuestos y a solicitar esa exención, y esa misma plata que nos estamos ganando la reinvertimos en el programa de inclusión, que además nos va a servir, esos programas de inclusión nos sirven para tener herramientas legales en el momento en el que tengamos que hacer acciones. Entonces me van a decir, es que usted lo está despidiendo por discriminación. Hermano, ¿usted cómo me va a decir eso cuando tengo un programa de inclusión montado donde tengo 750 personas y de esas 750 el 20% son personas con discapacidad? ¿Dónde está la discriminación? Tengo un programa montado. Eso nos ayuda muchísimo también para tener esas herramientas legales. Entonces, yo creería y pensaría y esperaría que como empresas y como empresarios hicieran el cambio hacia la inclusión desde la convicción, no desde la obligación. Háganlo porque quieren desarrollar sus empresas. Ustedes no se imaginan el talento que hay afuera. Hay un talento gigante de personas deseosas de trabajar, deseosas de mostrar lo que son capaces.
Deseosas de ayudarles a crecer en sus empresas. Aquí tenemos ejemplos donde nos han mostrado cómo esos proyectos de inclusión ha hecho que la empresa se desarrolle y crezca, no solamente en la parte económica tangible, sino en imagen. Háganlo por convicción. No creen puestos de trabajo obligatorios. Entonces yo tengo que cumplir, sí, no, hagámoslo, entonces creemos, no sé, miremos a ver qué puestos son los donde puede estar una persona con discapacidad. Eso no existe. Yo abro una vacante, hago que mi empresa cuente con las herramientas y la accesibilidad necesaria, abro la vacante y permito que se presente todo el mundo y que gane el mejor. No abrir puestos para personas con discapacidad, abrir puestos para que se presenten todos, incluyendo las personas con discapacidad, y que gane el mejor. Eso nos va a ayudar a que las personas con discapacidad ganemos como población, porque vamos a empezar a estar incluidas y además demostremos nuestro real valor, ayudemos a las empresas a crecer y va a llegar un momento en el que no vamos a tener que hablar ni siquiera de inclusión. A mí la palabra inclusión no me gusta, porque la palabra inclusión implica que existe exclusión. En el momento en el que empecemos a cambiar y a generar ese cambio y a que todos estemos en las mismas oportunidades, donde no haya que mirar a alguien distinto, en ese momento ni siquiera va a haber necesidad de hablar de inclusión. Yo abro mi vacante en mi empresa, presentes el que quiera y que gane el mejor. Para mí esa sería la mejor alternativa. Y vuelvo y les digo, pierdan el miedo a la discapacidad. El tenerle miedo a la discapacidad es lo que hace que las personas se aprovechen de ella. Generar lástima es muy fácil para el ser humano y la generación de lástima nace del miedo de la persona que tengo al frente. La lástima no es el pesar que a mí me da de una persona que estoy viendo, porque yo no sé si esa persona está bien, si vive bien, si está contenta, yo no sé eso. La lástima nace del miedo que yo tengo de ser esa persona. Cuando yo pienso que si yo fuera él, haría lo mismo o más que lo que está haciendo la persona que tengo al frente, se me acabó el pesar. Y si no tengo pesar, no tengo miedo. Y si no tengo miedo, no discrimino. Porque yo digo, usted está en las mismas condiciones que yo. Me da igual si usted tiene silla de ruedas o no ve. Yo sería capaz de hacer lo que hace usted. Cuando yo pierdo ese miedo, en ese momento soy capaz de valorar lo que hacen los demás, porque sé que yo también podría hacerlo. Pierdan el miedo, trabajen la inclusión desde la convicción, desde el corazón, desde las ganas y sobre todo desde las oportunidades de crecimiento para la población y para sus propias empresas. Bueno. Muchas gracias, Bernie, por tu intervención. Y para cerrar, Hugo, un comentario de cierre. Sí, no, iba a hacer un comentario a propósito de esta reflexión que estamos haciendo con personas con discapacidad. Nosotros en Cerrajón no tenemos un programa y no estamos vinculando personas con discapacidad, digamos, desde el momento del ingreso a laborar. Pero la experiencia de nosotros es la siguiente: cuando tenemos trabajadores que llegan a reincorporarse a la compañía, aquellos trabajadores que llegan con una mayor restricción son los que más fácil se adaptan y se reintegran. El que viene con el dolorcito leve en la espalda se queda 2 años sin reincorporar, no quiere trabajar, pero aquellos que llegan con dificultades son los que más rápido reincorporamos. El segundo comentario que quería hacer brevemente es que el impacto, yo sé que todo el tema de la exoneración de impuestos que tenemos es muy importante, pero yo creo que esta mañana cuando yo vi el video de Colcafé y creo que todos sentimos lo mismo, yo creo que el tema de reputación es poderoso. Si ese video no nos generó lo que seguramente me generó a mí, eso es absolutamente suficiente para entender uno la importancia de hacer este programa. Y quería contarles una experiencia absolutamente personal que viví ahora recientemente. Tenemos un trabajador de 37 años de edad que desafortunadamente por un evento, un accidente común, le amputaron la pierna derecha por encima del nivel de la rodilla. Eso ocurrió en octubre del año pasado. Muchacho indígena, guayú, hijo de una familia, de una comunidad reasentada, y mucho interés de la compañía en que rápidamente lo reincorporáramos. El muchacho se reincorporó la semana pasada y definimos dónde se iba a reubicar. Entonces ayer casualmente me encontré con él en el pasillo y le pregunté, se llama Edward, que cómo le había ido, él vive en Barrancas, cómo le había ido montándose al bus. Y le dije, Edward, el conductor te está esperando, tiene paciencia para que tú te subas. Y yo, no, pero ¿cómo así? ¿Y arranca bruscamente? No, arranca normal. ¿Y tú no le dices nada? No, yo me monto normalmente al bus. Eso fue el miércoles y jueves. Y el lunes y martes que llegaste a una hora distinta, no, doctor, es que ese día yo me vine en mi carro. Entonces yo dije, definitivamente, mi visión es completamente, y la limitación es mía, no era la de Edward. Bueno,
Muchísimas gracias a todos los panelistas. Considero que hemos logrado el objetivo de poner en la mesa esta situación que debe ser abordada desde la presidencia de las organizaciones, involucrar la gestión de la salud dentro de sus programas, partir desde la capacidad de las personas y de esta manera lograr que todos los trabajadores con o sin discapacidad sean productivos. Muchísimas gracias a todos.